Bueno, buenos días. Esta vez me toca hablar no de un concepto general, como que hablábamos ayer, de tipo coleccionista, de tipo evaluación de colecciones, sino de un concepto específico, que es pues, un estudio concreto de una emisión de enteros postales españoles. Esta emisión, que son las tarjetas postales de Alfonso XII para el interior de la nación, les tengo especial simpatía. Primero, porque son posiblemente las más feas que existen. Segundo, porque por su tipología y su forma de impresión dan lugar a muchísima capacidad y posibilidades de estudio. De hecho, esta colección, el que quiera saber de enteros, pues que se lea ese libro. O sea, ahí aparece prácticamente todo lo que voy a decir y muchísimo más. Es el libro de nuestro amigo y nuestro maestro Javier Padín, que es realmente una enciclopedia y que yo he comentado con Jones y con otros expertos importantes a nivel mundial de enteros postales, coinciden en que es la cosa más completa que se ha escrito nunca en el mundo sobre un país en especial, concretamente España. Pero yo, perdóname, pero me siento como umbral, porque yo en el fondo lo que voy a hacer aquí es hablar de mi libro. Es decir, porque todo esto está recogido en su gran mayoría en mi discurso de ingreso en la Real Academia Hispánica de Filatelia. Claro, no hay que olvidar que el discurso lo leí ahora, pues, yo qué sé, 8 o 10 años, y de entonces acá pues también han aparecido cosas nuevas, de las cuales también voy a incorporar. Bueno, ¿por qué hablo de las tarjetas en sentido amplio, de estas tres tarjetas? Esto es una reproducción de una parte de una de las páginas del libro. Pues muy sencillo, porque aun siendo tres emisiones, tienen una serie de características comunes. Bueno, pues son las únicas que se hicieron en el reinado de Alfonso XII para el interior de la nación. Sabéis que hubo emisiones especiales para la Unión Postal Universal, también para Portugal y Gibraltar, pero vamos, estas son para el interior de la nación las únicas. Todas fueron impresas en la Fábrica Nacional del Sello. Tiene una estructura y diseño comunes y multitud de elementos comunes, que ahí refrendo, ¿no? Y luego, bien, el procedimiento fue el mismo, tipografía. Curiosamente, la tipografía lo que nos da pie es a analizar y justificar todas las multitudes de variedades y de errores que hay en estas emisiones. Es curioso también que fueron las primeras en las que se usaron los mismos diseños de sello que se usaron también en los sellos adhesivos. Es otra característica común de estas tres emisiones. Y luego, lo que es importante es que también que la impresión fue malísima. Malísima, pero ¿por qué? Pues fue una consecuencia de una realidad. La realidad es que estas emisiones se hicieron en la España de 1875, con el advenimiento de Alfonso XII al poder y la caída de la Primera República Española. Fijaros que el año 75 fue un año en que cambiaron muchas cosas en España. Para empezar, al menos de forma significativa y con cierta relevancia, en los 75 primeros años del siglo XIX hubo en España 150 golpes de Estado. De ahí que Alfonso XII pasara a la historia con el nombre del pacificador. Segundo, España estaba inmersa en las guerras carlistas, la tercera en este caso, la guerra de Cuba, es decir, un desastre hacendístico tremendo. En una etapa de inflación cero, era tal el desastre que reíros de la prima de riesgo actual. El Estado estaba consiguiendo dinero para financiarse de usureros, realmente, que le daban dinero al 22%, cuando la inflación era cero. Esos usureros al final se organizaron en lo que llamaron el Banco Hispano Colonial, que fue el germen del Banco Hispanoamericano que luego hemos conocido todos. O sea, ese era el panorama, con lo cual quiere decir que no estaba el horno para pollo ni para gastarse un duro. Entonces, aquí mi teoría además es que, como luego comentaremos con más detalle, es que las planchas que se utilizaron fueron las mismas con pequeñas sustituciones de tipos. Por ser en tipografía, esto evidentemente, como sabéis, estaba puestos en las planchas de tipos, elementos tipográficos, tipos tipográficos, y de lo que llamaban los negros, que eran los vacíos, que separaban unos tipos de otros. En total, en cada tarjeta sencilla
al final hay 103 tipos. Aquí voy a intentar manejar esto. Eso es, 103 tipos. ¿Por qué? Pues el sello era un tipo, la palabra tarjeta postal implica 14 tipos, en fin, aquí aparece 103. Y las tarjetas dobles, 206 tipos. Es decir, esto lo que nos está diciendo que, aparte había avisos específicos en las tarjetas dobles, esta tarjeta es para la dirección, la otra, perdón, esto es respuesta, la otra tarjeta es para la contestación. Es decir, las tarjetas dobles al fin tienen 261 tipos. 261 tipos quiere decir 261 posibilidades de equivocarse, de desgastes diferentes, etcétera, etcétera. Eso justifica un poco lo que veremos a continuación. Esto es lo que os comentaba antes. O sea, viendo que además eran tan comunes, pensé que esto estaba reutilizado y lo pude confirmar por el sucesivo deterioro de las planchas. Se va transmitiendo de una tarjeta a otra. ¿Cuál es la circulación postal de estas tarjetas? Pues mirad, en los anales de las ordenanzas de correos nos aparecen los efectos postales del servicio público. Dentro de esto, ¿cuáles son las tarjetas postales? Aquí os hago una relación de qué porcentaje de todos los efectos que circularon fueron tarjetas postales, cuánto era el certificado y a su vez la relación del certificado con el total de tarjetas. ¿Para qué? Para significar una cosa que es curioso. Si os fijáis en esta columna y en esta columna, lo que nos está diciendo en que en promedio a lo largo de esos años las tarjetas postales eran bastante más raras que los certificados. Claro, eso no quiere decir que ahora sean más raras, porque los certificados sabemos que se destruían. Esto es un poco también para significar el grado, digamos, de rareza que aparecen estas tarjetas. Ciertamente que todos estos datos de circulación de tarjetas los utilicé después para intentar analizar no tanto la tirada de estas emisiones, sino realmente la utilización de las mismas, porque estas tarjetas tuvieron una circunstancia curiosa, al igual que pasa con los sellos, y es que llegó un momento que se desmonetizaron, al menos las primeras, y por tanto dejaron de circular. Estos gráficos representan únicamente lo que os estaba diciendo, el total de efectos postales de servicio público, cómo fueron evolucionando, las tarjetas y los certificados, que como veis, las tarjetas pues estuvieron unas veces por encima de los certificados aquí y otras veces por debajo. Aquí mezclo todos estos gráficos, pero lo que estoy diciendo es los porcentajes de cada uno de ellos con respecto al total de circulación de efectos. Otro elemento aquí que os decía eran los periodos de circulación. Fijaros, las primeras tarjetas, que son estas, de la 1 a la 6, son las que corresponden a la Primera República, que, fijaros, hasta aquí, teóricamente, hasta el 14 de octubre del año 75, se permitió su circulación, era vigencia oficial. Ciertamente hubo una tolerancia, porque tampoco, insisto, el país estaba babos no babollos, hasta final del 75. Y aquí empiezan a aparecer la utilización de las tarjetas postales referentes a Alfonso XII. Son la 7, la 8 y la 9. Esta es la del escudo mural, como veremos. Esta es la de Alfonso XII mirando a la izquierda, de color azul. Y esta es la 9 y la 10, digo la 9 y la 10 porque la 10 es la doble, es la que aparece mirando a la derecha. Otra cosa curiosa de estas emisiones es que no se pusieron en circulación simultáneamente en toda España. Primero se pusieron de circulación en Madrid y después en provincias. Es decir, la tarjeta primera, esta de la corona mural, se puso en circulación en Madrid el 3 de abril del 75 y en provincias el 1 del 8. Curioso. Evidentemente, todas ellas estuvieron con una limitación de uso hasta el 14 de diciembre, aunque la tolerancia llegó hasta aquí. Excepcionalmente se conocen algunas circuladas fuera de estos periodos, como es normal también por otra parte. Esto mismo pasa en la tarjeta número 8, la de Alfonso XII, ya con la cara de Alfonso XII mirando a la izquierda, que empieza su circulación el 26 de julio del 75 en Madrid, y tenemos que irnos un par de meses después para que se circulara por toda España. Bien, seguimos. Ya vamos a entrar en concreto en las distintas tarjetas desde el punto de vista descriptivo.
Bien, en la tarjeta número 8, número 7, es esta de aquí, que es una tarjeta que curiosamente se emite con Alfonso XII, pero que es una tarjeta claramente republicana. O sea, es decir, ¿no ves aquí el escudo español? Es el escudo republicano con la tarjeta, con la corona mural y sin el medallón de las flores de lis de la dinastía borbónica. Bien, es una tarjeta rara porque en contra de lo que teníamos pensado, porque Carreras Candi nos habla de una emisión amplísima. Fijaros que estamos hablando aquí de casi 4 millones de ejemplares. Posiblemente fueron los que se imprimieron y seguramente se imprimieron antes de la caída de la República. Pero estudiando los anales llegué a la conclusión, y después de unos estudios estadísticos de consumo, etcétera, etcétera, que al final el consumo real fue del orden de los 400.000, es casi la 10ª parte de lo previsto. Y además con una circulación muy restringida. En Madrid circuló 194 días y en provincias 75 días. De ahí, pues que son pocos los que se encuentran. Bien, hay un error de impresión, curiosamente, pero no, yo diría que es que en la composición de la plancha debía de haber alguna pieza en la cual la A de tarjeta es más pequeñita, aquí se destaca un poco más. Bien, no hay muchos errores aquí porque primero se fue la primera y circuló poco. Pues otro, pues sin punto de impresión después del remitente, como se ve ahí. Aquí hablo del último día de circulación conocido, que es este que os reflejo, el 31 de diciembre dentro del periodo de tolerancia. Bueno, pues hay un error, un defecto de impresión que apoya la tesis de que todos fueron hechas en la misma plancha, y es esta E. Esta E la veremos perfectamente clara en la siguiente emisión, la del color azul famoso. También esta tarjeta, este es el reverso de una tarjeta de estas, consecuencia de su desmonetización. El procedimiento de desmonetización estaba previsto en una circular de la Dirección General de Correos y Telégrafos del 9 de octubre del año 75, en la cual lo que decía es que, claro, como iba a producirse el canje por las nuevas tarjetas, que ya sí que tenían la efigie de Alfonso XII, que tú la llegabas a Correos y ponías tu identificación. La identificación era el número de la cédula, el equivalente al carnet de identidad actual, y la fecha, y evidentemente quién lo hacía. Lo que está clarísimo es que aquí estamos hablando de un señor que debía ser una empresa o lo que sea, un comercio, porque es Francisco Palá. Y aquí aparece el estanco en el que se depositó esta pieza, que evidentemente el estanco cogió, llevó a Tabacalera, Tabacalera le dio piezas equivalentes que a su vez él canjeó con estos procedimientos. Es decir, como siempre, las desmonetizaciones entonces no se hacían en dinero, sino sustituyendo los efectos postales que tú entregabas por otros efectos postales sustitutorios de estos que había allí. Hay una cosa curiosa, y es que sabéis que el 1 de enero del 74 aparecen el impuesto de guerra. Es curioso, y que cada año pues hacían emisiones adecuadas del impuesto de guerra como consecuencia del desastre hacendístico que obligó al Estado, entre otras cosas, a crear impuestos especiales para intentar cubrir los déficits de Hacienda. Y claro, esto no afectaba a las tarjetas, porque conceptualmente las tarjetas postales que se crean a finales del 73, el objetivo era abaratar el costo de los envíos postales y normalizarlos. Entonces estaban excluidas. Entonces, sin embargo aquí, pues circuló y además le pusieron este sello de impuesto de guerra. Es un ejemplar rarísimo, de hecho es el único entero postal de esta emisión que se conoce con impuesto de guerra, que puñetera falta que le hacía, o sea que no es que fuera obligatorio. Bueno, también está claro que es fuerte, además tiene la curiosidad de que circula fuera del periodo oficial de circulación. Si os habéis fijado, esta tiene un color desastroso, la cartulina, la tinta y todo. Que eso es un reflejo adicional de la situación de catástrofe en la que estaba el país. Los materiales eran de pésima calidad.
Estas tarjetas además es que se quiebran, es que son quebradizas, el tiempo las ha deteriorado porque son muy malas. Bien, como vamos a andar más de tiempo, ya me lo imaginaba yo, lo que he metido aquí es, me he saltado, por si llegamos a donde lleguemos, y me he ido directamente a la tarjeta doble del año 82. ¿Por qué? Porque la tienen ustedes ahí detrás, y la pueden ver con más detalle, y esto sirve un poco para explicar lo que consiste. Esta tarjeta tiene una serie de cosas curiosas. Primero, que hacía muchos años, fíjate que se emite esta en 1882, y las anteriores de la Primera República, tarjetas dobles, se desmonetizaron a finales de diciembre del 75, es decir, que durante 7 años no hubo tarjetas dobles en España. Tarjetas dobles son estas tarjetas de ida y vuelta, en la cual yo compraba la tarjeta, escribía en lo que ven aquí, esta dice, la otra tarjeta es para la contestación, y aquí pone contestación pagada. Quiere decir esto que cuando yo escribía mi tarjeta, escribía en esto, ponía la dirección, en el reverso del texto correspondiente, la enviaba entera y el destinatario la recibía. Y si me quería contestar, usaba la parte de arriba que ya estaba pagada de origen. También es curioso algo que ha generado mucha confusión con frecuencia, incluso en la época, y es que aquí ven que es 15 céntimos y 15 céntimos. ¿Cuánto valía la tarjeta postal cuando ibas a comprarla al estanco? ¿Cuánto valía? 15 céntimos. No valía 30, valía 15. Llamativo, realmente las tarjetas sencillas, y suponía esto un descuento importante, porque las tarjetas sencillas valía 10 céntimos cada una. Si yo usaba una normal y respondía con una normal, pues me había gastado 10 para venir, y 10 para ir, y 10 para venir, 20 céntimos, y aquí me gastaba solo 15. ¿Qué generó esto? Pues una hipercarga inmediata. Compro la tarjeta doble, la parto por la mitad, y me sale a 7 céntimos y medio. Esto pasó. Bien, la utilización aquí nos dice Carreras Candy que fueron 86.000 ejemplares y posiblemente lo fueran. De todas maneras, lo que sí que es verdad que no tengo elementos de juicio para decir otra cosa, porque curiosamente no hay más datos. No hay más datos. Además, esta tarjeta, la desmonetización de la misma, fue me parece que en abril del 35, ¿no, Javier? Por ahí. Es decir, esta tarjeta que no se desmonetizó hasta que vino el nuevo cambio político como consecuencia del advenimiento de la Segunda República. Es decir, bueno, pues estaban allí y hasta su agotamiento. O sea, es decir, que seguramente circularon esas 86.000. Fijaros, esta es una tarjeta que tiene una curiosidad importante. Si os fijáis, va dirigida de vuelta a España, porque va primero a Alemania, vuelve aquí, y allí le ponen una T de tasa, porque, como veis, ponen estos ceritos alrededor de los sellos. Esos ceritos son muy importantes porque resulta que las OEs estas indicaban que estaba desmonetizado el sello o que no era apto para su uso. Fijaros con qué sello está acompañado. ¿Por qué ocurre que hace falta ese acompañamiento? Hace falta ese acompañamiento por una razón, porque es que la tarifa internacional eran 20 céntimos para el ida y vuelta. 20 céntimos son 15 que costaba la tarjeta inicial más 5 de este complemento de franqueo que ponen aquí. Pero claro, esto es de 1901, que es de que estaba ya bastante pasado esta época. Y como habían ya salido enteros para la Unión Universal de Correos, seguramente los alemanes pensaron que si habían salido los nuevos y además ya este tenía aquí el famoso sello de cadete, pues que este sello estaría desmonetizado. Claro, cuando llegó a España pues le tacharon la T, está T manuscrito también y no se circuló. Pero esto es ante un entero relativamente normal, como es el otro, pues con este tipo de circunstancias postales pues cobra interés especial. Bien, aquí como veis he ampliado esto un poco para que se vea mejor. Bueno, pues es curioso porque lo que va es a Rusia. Vuelve a tener cierta curiosidad postal, no es un entero circulado de Madrid a Málaga. Y lo he puesto porque a mí me hizo gracia, por lo menos, que sale el día 21
y llega el día 16. Dice, coño, marcha atrás. No, es que había 10 días de diferencia entre el calendario juliano y el gregoriano, que es el que usan entonces en Rusia. Esta tarjeta circuló y no fue tasada, porque a pesar de su circulación al extranjero de ida y vuelta se lleva 20 céntimos. ¿Por qué? Porque no circuló como tarjeta doble, circuló como tarjeta sencilla. De hecho, fijaros, está anulada la ida y la vuelta y solo circuló la ida. Bueno, la gracia que tiene es que es la primera circulación a Asia que conozco en enteros postales porque va dirigida a Calcuta, ¿no? Esta es lo mismo, pero fijaros que va completado con este sello para llegar a los 20 céntimos, pero que no tendría sentido que estuviera ahí, debía de estar en la vuelta, porque a la ida ya se había circulado. Si cuando cortaran la cartera de vuelta, como no iba a tener los 5 céntimos adicionales, la gente podía pensar que se estaba tasada innecesariamente. Bueno, esta es otra curiosa, que la gracia que tiene es que está circulada la ida y la vuelta a Madrid, en el interior de Madrid, y unidas. Las tarjetas postales dobles unidas, la ida y la vuelta circuladas realmente no son frecuentes. Aquí tenemos el texto para que se vea de cómo, tanto de, como veis, el 25 y el 27 de abril, y tiene mucha gracia, ¿no? Porque es que era un circo, un artista de circo, que le decía que se iba con el circo a Nueva Caledonia. O sea, bueno, ya, se podía ir a cualquier sitio, pero... Esta es una entera tarjeta postal privatizada de la época también, de la misma emisión, que tampoco es frecuente. Bien, esta circuló sin tasar, esta es otra también que, si os fijáis, fue tasada en principio, porque se pensó que no respondía a la tarifa de tarjetas dobles, pero bueno, la resolvieron diciendo, oiga, mire usted, yo no pago, pero no la uso, y la tasa se anuló, como veis ahí. Esta tarjeta es una tarjeta que yo le tengo más simpatía de todas las tarjetas postales que conozco en España. Y le tengo mucha simpatía, pues porque, fijaros, cuando yo empecé a coleccionar enteros, mi única fuente de información, ayer Javier hacía referencia a la poquísima información que había hace 20 o 30 años en el conocimiento de enteros postales, pues yo bebía de los artículos que había publicado Javier en El Porteo, en la revista de su Sociedad Filatélica de La Coruña, bebía el catálogo de Tarré, bebía también uno que había, ¿cómo se llamaba aquel que hizo Antonio Cotter? Pero que eran muy cortitos, el de Graus y tal y cual. Y lo que sí me dio cuenta es que desde el principio, Tarré nos hablaba de un montón de errores y variedades en tarjetas iguales que estas en las colonias españolas. Y a mí me sorprendió. Como sabéis, en el año 98, 1898, perdemos las colonias, perdemos Cuba y todo esto, pero Cuba tenía una singularidad y es que era el depósito de todo el material postal que llegaba de España hacia las provincias de ultramar, como entonces les llamaba. Cuando invadieron los americanos Cuba, pues cogieron todo el material que había allí y se lo trajeron para acá. Con lo cual, cuando llegaron aquí, pues aquí no servía para nada, porque ya no teníamos colonias, no se podían mandar tarjetas desde Cuba, Filipinas, Puerto Rico y no sé qué. Y entonces el señor Gálvez, que tenía un negocio de venta de confeti, compró este papel y lo taladró y lo convirtió en confeti, pero luego debió pensar que podía sacarle más rentabilidad metiendo esto en sus negocios, y yo creo que ese fue uno de sus orígenes, si no el origen de su negocio de filatelia, de la saga Gálvez, ¿no? Claro, con esto quiero decir que había abundantísimo material sin usar de colonias. Y yo pensé que tenía que aparecer también en España. Y a partir de ahí fue cuando empecé a trabajar. Bueno, hay dos modelos. Este, como veis, por el tipo de R redondita, acabó en una bolita, y este, pues que es más raro, que es el de la R con el rabito así para arriba. Honestamente, yo creo que uno es sencillamente que no hubo dos emisiones, ni muchísimo menos, con lo cual catalogarlo con dos números me ha parecido siempre, bueno,
una postura que no se justifica, es como la A pequeña, pues han puesto un tipo diferente, y para usted de contar, no tiene como tantos que se pusieron. En este caso, estas de la R así para arriba, tienen esta nota curiosa, que en aquí falta la L. Otro, pues esta V creo que también está claro que no debía de pasar un control de calidad como Dios manda. Esta A, pues también, curiosamente se ve mejor arriba que abajo. Es que las ampliaciones no me han quedado bien, perdónenme, ¿no? Pero aquí se ve que esta A no debía de estar. A ver, ¿cuál es este? Ah, sí. Este, si os fijáis, la A es más pequeñita, la A acentuada es más pequeñita y la F es más estrecha. La F, fijaros, la bolita de la F normalmente está sobre el punto de la I, y aquí pues no está, ¿no? Aquí la F y la I, por lo que hace que son, al igual que las AEs, pues más cortitas, no llegan... Aquí, pues solamente las AEs no acentuadas. Aquí Este es curioso. Aquí no tiene punto de postal, pero es que la distancia desde aquí hasta aquí es como 3 milímetros más larga que en las normales. O sea, no es que solo que se le ha caído el punto, es que se ha compuesto de forma distinta. Esta solamente es la segunda A de ara más pequeña. Esta, bueno, me parece espectacular la dimensión reducida de este, con lo cual pues lo he considerado también un error. Aquí, en vez de una A, es una V invertida, pero muy claramente. Esta es curiosa, porque esta me apareció después, y es que la O de reverso es claramente más pequeñita. No, es así. Bueno, ahí me he dejado yo dioptrías en este estudio, pero cantidad. Bueno, pues luego ya lo que hice fue, pues como yo no quería ver un poco que había otras muchas más cosas que no serían errores, sino variedades en cuanto a aspectos dimensionales, pero con los 103 tipos que tienen aquí era relativamente fácil. Y al final, dando muchas vueltas y evidentemente seguro que siendo demasiado, ¿cómo diría yo?, puntilloso, pues encontré como 86 variedades. Que ahora, bueno, pues la J rota ahí por ahí, otra sin trazo, también la E rota, la E famosa que os acordáis que vimos en la tarjeta número 7, es esta misma, lo cual es una de los argumentos que yo mantengo para decir que esto se hicieron con la misma plancha, que solamente quitaron un sello y pusieron otro. Pues aquí el trazo inferior de la R de tarjeta roto. Sí. A ver, ¿por qué no pasa? Aquí la simbolita, la que tuvimos ahí, que le falta la bolita a la R, que evidentemente, con un poco de fantasía, parece, ¿falta la bolita o falta el rabito para arriba? No, falta la bolita, no cabe duda. Y luego fijaros también, sin entrar en el estudio profundo, cómo está el sello de raya. O sea, es decir, que decía que he sido demasiado puntilloso, pero evidentemente bastante menos puntilloso que un estudioso de sellos que se ponga a estudiar variedades o errores en los sellos. Bueno, luego, pues qué digo yo, defectos de color, perdón, variedades de color, las que queráis. O sea, estos que veis aquí, fijaros, esto es muy significativo y es lo que dice Germán. Fijaros que esto tiene una impresión preciosa. Aquí los detalles de estos extremos, ahí las flores esas están perfectamente claras y sin embargo aquí de flor ni leches, o sea, aquí no se ve nada, o sea, esto es una masa de tinta que hay ahí. Bueno, pues ahí pues desde todo tipo, desde lo que es el azul nítido, muy bonito, hasta lo que es el gris, a lo que es un color empastado profundo, color cobalto, hay un poco de todo. Y algunos defectos de corte que pueden tener significación, pues es este, por ejemplo, que si os fijáis, aquí ocurre que han cortado por aquí y aquí un pedacito de la orla del otro lado. Bien. Y luego sería lo de los impuestos de guerra como aspecto de circulación, que aparecen todas las posibilidades según las distintas épocas en que hubo impuestos de guerra.
Evidentemente las sustituciones de sellos de impuestos de guerra, pues en este caso, pues por un impuesto de ventas, o por un de recibos, son raras, incluso sin impuesto de guerra. Luego las distintas circulaciones internacionales que hubo de, pues eso, muchos países, y no quiero perder el tiempo. Esta tiene gracia porque va circulada a Lisboa, y pues también. ¿Por qué? Porque la circulación internacional, habéis visto antes que estaban todos con un sello complementario porque la tarifa era 10 céntimos en sucesivos acuerdos internacionales, pero para Portugal y Gibraltar eran de 5 céntimos. Entonces esta está circulada a Portugal, como hemos visto. Las primeras circulaciones, por esta es la primera fecha de circulación conocida. Tradicionalmente se decía que era el 28 de julio, yo tuve la fortuna de encontrar que era del 26. ¿Quiere decir que fue emitido el día 26? No, quiere decir que yo tengo una del día 26. El día que aparezca una del día 25, pues será el 25, yo qué sé. Y bueno, pues claro, circulado en provincias antes de tiempo, es muy fácil. Alguien cogías de Madrid, las compraba, estaba de viaje a donde sea y la hacía circular, ¿no? Y de hecho circulaba, aunque de hecho también es verdad que las autoridades postales, es decir, los funcionarios de correo, no deberían permitir su circulación, dado que no era legal, pero bueno. ¿Y esta qué es? Bueno, aquí se usaron todos los tipos de matasellos propios de la época, incluido el de taladro. Esta es una perforación auténtica. Luego, evidentemente, pues aparecen las puntas limadas, como vemos por aquí. Aparece el pincel, que tiene mucha gracia porque seguramente sabéis que los funcionarios de correo recibían unos frascos con tinta, pero cuando se la acababan tenían que pagarla de su bolsillo. Y se le rompía el frasco y tal, pues lo mismo. Y hay una degradación de tinta realmente impresionante. Pues mira, veis, aquí ya va cambiando de color, y aquí apenas se ve. Otras veces, sin embargo, en vez de diluirse, lo que se hace es más intensa, ¿no? Porque es que la mezclaban con aceite de freír y hollín, y entonces hacían un batiborrillo aquello casi negro. O sea que tal. Bueno, pues hay matasellos curiosos, pues como estos de color verde, que no son frecuentes. En cuanto al correo de alcance, que también aparece en la época, quiero significar es que en este caso concreto, como hemos visto antes, las de Portugal y Gibraltar tenían que ir con el 5 céntimos. El ponerle sellos adicionales pues era intentar pagar servicio adicional, concretamente el derecho de alcance. Esta es muy bonita porque va a Gibraltar, que es un destino infrecuente, y está por lo mismo que va a Portugal, como a diferencia de las otras que hemos visto que no tenían el sello adicional. Bueno, pues estos alcances pues, se hicieron fundamentalmente del extranjero. Si os fijáis, aquí la tarifa necesitaba un complemento de 5 céntimos para llegar a los 10, 5, y le ponen 2, quiere decirse que eso es un alcance claro. El alcance no son frecuentes, porque entre otras cosas yo creo que son difíciles muchas veces de identificar, o sea, hay que estudiar las tarifas y no todo el mundo las conoce. En enteros es facilísimo identificar los alcances porque las tarifas estaban muy claras y los complementos de franqueo, si eran necesarios o no, pues también estaban muy claros. Bueno, pues aquí tenemos algunas, otro con un sello doble, etcétera. Bien, pues lo dejamos, porque yo creo que hay que ser, no os cuento nada del número siguiente, pero es una